Gálatas capítulo 3, y como nos compartía el hermano, el título del mensaje es El pacto de Dios. También podríamos decir la gran promesa de salvación en Cristo Jesús. Pero cuando elegimos los títulos a veces lo hacemos para llamar la atención, para también que sea una exhortación. Algunos títulos son a modo de exhortación y otros son con el tema, obviamente, que vamos a tratar. El pacto de Dios, que ha sido transgiversado y es mal enseñado aún en estos tiempos, diciendo que tenés que hacer un trueque con Dios, que si le das a Dios algo, Él te va a dar, que si le das dinero a Dios, Él te va a dar más dinero, que si asistís a la iglesia cada domingo, Él no solo te va a dar salud, sino va a cuidar tu matrimonio, vas a tener hijos, vas a tener una descendencia, vas a ser victorioso, vas a ser un campeón. Pero no es eso lo que dice la palabra en cuanto al pacto de Dios. El pacto de Dios es unilateral y es lo que vamos a ver ahora. El pacto de Dios no tiene que ver con ningún mérito humano, solamente con los méritos de Cristo y una promesa de salvación en Cristo. Y de eso se trata lo que Pablo está aquí exponiendo y sigue defendiendo la verdad del Evangelio. El Evangelio puro, la salvación en Cristo Jesús a través de la fe y nada más que la fe en Él. No por las obras de la ley, no por la circuncisión, no por dar, no por el bautismo, solamente fe en Jesucristo y fuera de Él no hay salvación. Comienzo con una pregunta. ¿Alguna vez has prometido algo? Seguramente sí. De hecho, los que estamos casados hicimos un pacto con nuestra esposa de amarla, de cuidarla en la enfermedad. Y si somos creyentes, vemos en la Escritura que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. Y seguramente te has esforzado y quizás has prometido hacerlo. Quizás has prometido obedecer a tus padres, honrarlo. Y te has esforzado. Pero también sabemos que no lo podemos hacer a la perfección. Que no podemos cumplir por más que lo digamos y lo digamos, aún lo firmemos como hombres infalibles aún en este cuerpo, luchando con el pecado, no podemos cumplir lo que decimos a la perfección. Pero gloria a Dios que Dios no es así. Cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo, lo cumple. Y así ha sido a lo largo de la historia. Él prometió una simiente, Él prometió un Salvador que iba a venir del linaje de Abraham. Y así fue hasta Jesucristo. Dios no es así, Él cumple sus promesas. Lo que venimos viendo es una defensa continua del Evangelio, ese diamante de incalculable valor donde una de sus caras habíamos visto que es la gracia de Dios, la adopción, la justificación solo por la fe. Y otra cara de ese diamante es el pacto de Dios. El pacto de Dios. Encontramos en nuestro texto palabras, por ejemplo, pacto, promesa, que necesitamos entender. Primero, pacto significa un acuerdo, una disposición, un testamento también es la palabra. En un pacto hay voluntades, un acuerdo generalmente entre dos personas. Ahora, ¿de qué se trata este pacto entre Dios y el hombre? ¿Es igual a ese pacto entre dos personas? Vamos a ver que hay una gran diferencia. Este pacto entre el hombre y Dios, Dios lo establece. Él dice cómo va a ser y lo que va a hacer.
La gran diferencia entre un pacto entre hombres y el pacto que Dios establece en las Escrituras es que en el caso de los hombres, el pacto, el acuerdo, se mantiene hasta que una de las partes lo quebrante. Y es más, aunque esté escrito, lo quebranta. Un ejemplo muy sencillo, un hombre firma y promete pasarle el alimento a su esposa y a su hijo. ¿Cuántas veces vemos que no es así? ¿Cuántas veces vemos que el hombre rompe sus promesas, no las cumple? En cambio, Dios, cuando define algo, cuando decreta algo, cuando promete algo, lo cumple. Es una promesa garantizada. Es una firma imborrable, podríamos decir. Y tiene que ver con la gracia y la fidelidad de Dios para beneficio y bendición de un hombre, Abraham, de un pueblo, su iglesia. El pacto consistía en un anuncio divino, celestial, de la santa voluntad de Dios para extender los beneficios de su gracia inmerecida a todos los hombres que pongan la fe en Jesucristo, entrando en una relación personal con Él. También es una promesa, es un ofrecimiento que alguien hace acerca de algo, con o sin condiciones. En el caso de Dios es la expresión de su voluntad. En este caso la promesa de Dios es la expresión de su voluntad perfecta, que nadie la puede interrumpir, que nadie la puede desviar. Si Dios dijo, Dios hará. Vamos al texto, versículo 15. Dice la palabra de Dios: hermanos, hablando Pablo, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, habiendo sido confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Después del apóstol Pablo tratarlos de insensatos, de decirles quién os fascinó, quién los maravilló para ahora apartarse del evangelio puro de Cristo, ahora le dice hermanos. Y vemos también que el amor tiene dos caras. No porque seamos duros con los hermanos, no porque seamos severos, no los amamos. Pablo era duro y severo defendiendo la verdad para el bien del pueblo de Dios. Y ahora le dice hermanos. Y Pablo toma una ilustración de la vida cotidiana para que los gálatas puedan entender aún mejor el evangelio de la gracia de Dios, que se estaban desviando. Otra cara de este diamante, que tiene que ver con el pacto y las promesas de Dios. Todos saben que entre los hombres, cuando se acuerda algo por escrito, legalmente, está diciendo Pablo, no puede anularse, no puede invalidarse, no se le puede añadir nada a ese documento. En aquel tiempo ellos entendían esto y sabían de qué estaba hablando Pablo. Entonces la lógica sería, ¿no sucedería lo mismo y con mucho más razón con la promesa del pacto que el inmutable Jehová Dios hizo? Si esto pasa entre dos hombres, que no puede quebrantarse el pacto, que no puede añadirse nada, que no se puede invalidar, ¿cuánto más si Dios es el que decreta y escribe ese pacto, ese acuerdo? ¿No tiene este pacto, dice Pablo, la naturaleza de ese testamento también? ¿No entró en vigencia inmediatamente en el mismo momento que Dios habló y Abraham creyó? Claro que sí, tendría que haber dicho los Gálatas. ¿Por qué estamos todavía queriendo añadir a la gracia, a este pacto de Dios, que es suficiente? Ahora bien, ¿en qué consistía este pacto, las promesas que Dios hizo y a quién se las hizo? Y la respuesta la tenemos obviamente en la misma Escritura, a Abraham y a su simiente. No es un pacto, un acuerdo del hombre con Dios,
Es un pacto de Dios con el hombre. El pacto de Dios es inalterable. Y ese es el punto del mensaje. El pacto de Dios es inmutable. Nadie lo puede cambiar. Dios no es hombre para que mienta. Él no cambia. Él es fiel. Nosotros somos infieles. Y si los Gálatas hubiesen entendido esto, jamás se les ocurriría pensar que las obras de la ley pueden contribuir a la salvación o invalidar el pacto, como también pensaban, la promesa. Ellos conocían la historia de Abraham, judíos y gentiles. ¿Quién era Abraham? Ellos conocían que era un pagano, que era un idólatra, que junto con sus familiares y el resto de la nación adoraban a dioses con minúscula. Eso lo podemos ver en Josué, capítulo 24. Pero un día, a pesar de que Abraham no estaba buscando a Dios, como muchos de nosotros, Dios se le apareció. No es que se le apareció, sino que le dijo, Génesis 12, versículo 1, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Quién, Abraham? Sí, también Abraham. Pero el fin de esa bendición es Cristo. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, y está hablando de Cristo, de su simiente, de su semilla, de su descendencia, todas las familias de la tierra. Y cuando dice todas, no está hablando de todas por completa, sino la que pongan su fe en Jesucristo. Todos no significa todos, sino los que crean en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí vemos el pacto de Dios con Abraham. Gracia, siempre fue gracia, siempre fue sola fe. No en un momento específico de la historia, siempre fue por gracia, por fe, pero también por un pacto, por una promesa de Dios. Cuesta creer esto a veces, porque fácilmente nosotros no cumplimos a nuestros compromisos, fallamos. Y si dices que no fallas, déjame decirte que eres orgulloso, porque fallas día a día, con tu esposa, con tus hijos, con tu Señor, con tu amo. Fallamos. Aquellos que hemos asumido cumplir con ligereza, quizá con entusiasmo, alguna tarea, fallamos. Cambiamos las palabras para tratar de buscar nuestra conveniencia y no quedar en descrédito o expuesto. Pero en otro tiempo no era así y la audiencia de Pablo lo sabía. Él quiere que vayan a una escena particular que es tremenda, que tiene que ver con el pacto de Dios. Génesis 15, acompáñenme allí, por favor, vamos a leerlo. Génesis, capítulo 15. Dios ya ha hecho la promesa a Abraham, te bendeciré, te daré tierra, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, etc. Y lo que sucede es que han pasado algunos años de que Dios hizo esta promesa a Abraham y todavía no se ha cumplido lo que Dios ha prometido. No es que no lo va a cumplir, todavía no se ha cumplido. En Génesis 15, leemos del versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, ya eso hubiese sido suficiente. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Pues ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira
que no me has dado descendencia. Y he aquí, uno nacido en mi casa es mi heredero. Y he aquí, la palabra de Jehová vino a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te heredará. Y lo sacó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Y él se lo contó por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad de esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo Jehová a Abraham, toma para mí una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y la partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Y a la caída del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, Jehová, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra no suya y servirá a los de allí. Y los afligirán 400 años. Pero también a la gente a quien servirán yo juzgaré. Y después de esto saldrán con riqueza. Y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no se ha colmado la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió, dice la Escritura, que cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, he aquí apareció un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Dios ya había hecho la promesa a Abraham, te bendeciré, te daré tierras, tu descendencia será como las estrellas del cielo, la arena del mar, y aquí la vuelve a dar. Los pactos eran comunes en aquel tiempo y eran básicamente de esta manera. Esto no es casualidad. Las dos partes, 2 personas, tomaban animales, las partían por la mitad y con esas 2 partes hacían un camino. Una mitad de un lado y otra mitad del otro. Hacían un pasillo. Y ellos, los que habían hecho ese acuerdo, Martín y Cristian, vamos a ponerle nombre, asumían la responsabilidad de cumplirlo pasando por ese pasillo donde estaban mitad y mitad de los animales muertos y la sangre derramada. Y lo que significaba pasar por ese camino era comprometernos a cumplir lo que decimos, lo que pactamos. Y si no lo hacemos, que sea cortado como esos animales muertos. Ahora, cuando vemos el pacto de Dios con Abraham, hay algo llamativo y a la vez maravilloso que nos debe llenar de gozo, que nos debe ver la gracia de Dios, la fidelidad de Dios. Es que cuando Abraham cayó en un sueño profundo, quien finalmente pasa por entre medio de los animales es Dios en una antorcha de fuego. No pasa Abraham. Dios sabía que el hombre es infiel. Dios sabe que somos infieles, que no podemos cumplir nuestras promesas, por más que se la prometamos a Dios. Entonces el que pasa por ese camino es Dios en una antorcha de fuego. Y al final dice la palabra de Dios, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué quiere decir esto?
¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo? Está enseñando, repasando, para que los Gálatas dejen de desviarse, dejen de añadir a la gracia, al pacto de Dios, algo más. Él está diciendo, el pacto de Dios es incondicional, el pacto de Dios es perpetuo, el pacto de Dios es inquebrantable, nadie lo puede invalidar. Ni Abraham, ni la ley, ni Satanás, ni nadie. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es dando una clase también de interpretación bíblica, lo que significa el pacto, lo que son las promesas y la ley a lo largo de la carta a los Gálatas. Dios prometió, Dios hizo un pacto de bendición para las naciones a través de Abraham y su descendencia, es decir, Cristo, quien desciende de Abraham según la naturaleza humana. Y vemos la genealogía en Mateo capítulo 1. Hijo de Abraham. Pablo está afirmando que Cristo es la simiente, la descendencia a quien se refiere, en definitiva, la promesa. Versículo 16. Gálatas, versículo 16. Gálatas 3. Dice la palabra de Dios, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y Pablo aquí lo explica. No dice y a las simientes, como hablando de muchos, no dice y a muchas personas. Aunque fueron bendecidas, aunque fue bendecida la familia de Abraham con tierra terrenal, fue bendecido Abraham con riquezas, pero está hablando de Cristo. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como hablando de muchos, sino como de uno solo. Y esto es a tu simiente, que es Cristo. La razón por que la promesa, el pacto es inalterable, permanente, es porque se centra en Cristo y no en Abraham. Es porque se centra en lo que Dios dijo y no en una persona terrenal, sino en Cristo, la simiente. La promesa no era solo para Abraham, terminando el pacto cuando él muriera, sino que fue dada a Cristo y permaneció en el tiempo hasta llegar a Cristo y pasó por Isaac, por Jacob, etc. Por lo que la Escritura dice, Dios hizo las promesas. Entonces no puede dejar de cumplirlas. Primera de Samuel 15:29 dice, y además el inmutable de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El hombre puede cambiar de opinión, puede dejar de cumplir un pacto, inclusive aunque esté escrito, pero gloria a Dios que Él no es como nosotros. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor que ellos. Algunos se animan a jurar hasta por Dios. Te juro por Dios que voy a hacer esto. Y confirman lo que después no pueden cumplir, tomando el nombre de Dios en vano. Pero Dios, para mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, su inmutabilidad, su consejo, interpuso juramento para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Tengamos un fortísimo consuelo, un refugio que es Cristo. Es como decir, Dios jura por Él. Dios promete por Él, porque Él es fiel, porque Él es poderoso, porque Él es justo, porque Él es un Dios de gracia. La promesa dicha por Dios ya de por sí, son fieles porque se trata de Él, de su esencia. Él es fiel. No hace falta que le demuestre a Abraham nada ni a nosotros nada. Si Él dice
que tiene un lugar reservado en los cielos para nosotros. No hace falta que nos baje la Nueva Jerusalén y la veamos. Es así, Él lo prometió. Si Dios dice que estamos potencialmente sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, es así, así estamos. No hace falta que nos muestre nada, porque las promesas de Él son en Él, sí, amén. Pero como sabe que somos incrédulos, fluctuantes, débiles, cabezas duras, y no tenemos fe, perdemos la esperanza muchas veces, jura por sí mismo, en otras palabras. Por eso fue la razón porque el pacto de Dios es permanente y es inquebrantable. Porque dichas promesas tienen que ver con Él y no con nosotros. No con nuestros méritos, no con nuestras promesas. Ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, ni con David, ni con nadie. El pacto, las promesas de Dios hechas por Dios con Abraham no son un contrato o un acuerdo después de una charla, a ver Dios, ¿qué vamos a hacer? Si yo hago esto, vos me vas a dar esto, si yo te doy los diezmos, vos me vas a dar esto, si yo te ofrendo, vos me vas a dar esto. No. Tiene que ver con Dios, con su carácter. Fue Dios quien establece y declara la manera en que el pacto llegaría a su fin. Y es viniendo Cristo a morir por el pecador. Y fue siempre por fe, en el que había de venir o en el que vino. El apóstol Pablo deja bien en claro que el fin de la promesa es Cristo. Si las promesas, si las bendiciones hubieran sido hechas a los descendientes inmediatos de Abraham, entonces se equivoca Pablo, hablando de Cristo, a lo largo de todas sus epístolas, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Se equivoca Pablo cuando dice que la simiente, esa semilla, esa descendencia en que iban a ser benditas las naciones, iba a ser Cristo. ¿Se equivoca Pablo? Claro que no. Cristo es la simiente de Abraham. El pacto de Dios con Abraham tuvo un cumplimiento y fue con Jesucristo. No fueron bendiciones terrenales, no son bendiciones terrenales. Si alguien te llama a Cristo para que solucione tu matrimonio, ese no es el fin. Si en Cristo lo puede hacer, sí, puede salvar tu matrimonio, te puede sanar si Él así lo quiere, pero eso no es el fin. El fin es tu salvación, la salvación de tu alma. El fin es la gloria de Dios. Versículo 17. Esto pues digo, Pablo sigue reafirmando el pacto previamente confirmado por Dios para con Cristo. Y se la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo explica diciendo que el pacto de gracia fue 330 años antes que llegara la ley. Y que la llegada de la ley, que fue dada por Dios mismo, no deja sin efecto ni anula la promesa que es en Cristo y no por las obras de la ley. Porque si las bendiciones espirituales son por obedecer la ley, y aclaro, como creyentes no somos antinominales. O sea, creemos que la ley es santa, es justa, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Una vez que hemos nacido de nuevo, debemos obedecer la ley de Dios, pero no es para salvación, es para santificación. La bendición espiritual, la mayor bendición espiritual no es por obedecer la ley de Dios, sino por creer en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Dios ratificó su promesa una y otra vez a través de su descendencia. Vendría la salvación, de manera que la promesa
es incondicional. El pacto de gracia no puede ser afectado por el mismo Dios, por la ley de Dios. La gracia de Dios no puede ser afectada por la ley de Dios, porque Él es el dador de la ley. No para salvación, sino para que nos muestre que somos transgresores de la ley y que podamos alcanzar a Cristo a fin de ser justificados por la fe y solo por la fe. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Algo lógico, dice Pablo. Si la bendición de ser hecho hijo de Dios es por obedecer las obras de la ley, ¿para qué Dios hizo un pacto con Abraham que en Cristo Jesús iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra, todos los que creyeran en Él? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Cristo. Y aquí Pablo introduce otro concepto y es el de herencia. Porque este pacto también garantiza una herencia. La salvación eterna. Una herencia es un regalo. No se puede comprar. No se obtiene por bautizarte, no se obtiene por circuncidarte, no se obtiene por venir a la iglesia. Esta herencia que habla Pablo es la herencia de una eternidad con Cristo Jesús. Es la herencia, es la verdad que reinaremos con Él. Y no se alcanza ni por dar dinero, ni por portarte bien, ni por ser un buen hijo, ni por ser un buen esposo, sino por la fe en la simiente, en Cristo. Y es un regalo que no se puede comprar, porque es otorgada por el testador, por el que lo decretó, que es Dios a través de Cristo. Y se la concedió a Abraham por pura gracia, que lo sacó de la idolatría, como estábamos muchos de nosotros, lo que nos llamamos cristianos. Y la palabra concedió aquí en el texto tiene la misma raíz que la palabra gracia. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham. Esa palabra concedió es la misma raíz que la palabra gracia. Siempre fue por gracia. Y de carácter permanente, gracia permanente. Y Dios se la concedió a Abraham, no por algo que él hizo para ganársela, simplemente porque Él es Dios y así lo decretó. Te bendeciré, haré de ti una nación grande. De ti vendrá, de tu linaje humano vendrá el Salvador. ¿Y saben qué? Nadie detuvo ese pacto. Absolutamente nadie. Nadie detiene la mano de Dios, su voluntad. Nadie le dice, ¿qué haces? Nadie puede altercar con Dios. No hay manera, porque estamos hablando del pacto de Dios, sus promesas en la persona de Cristo. Así todo, estaban algunos queriendo hacer algo adicional a la salvación que ya habían recibido. Dios no puede fallar en cumplir lo que prometió. Así que debido a que el pacto de la promesa en Cristo es firme, la ley, dice Pablo, no lo puede invalidar, ni es necesaria para agregarle nada. El pacto, la promesa, permanece firme. Por lo tanto, tratar de ganar la salvación, la herencia que Dios promete a través de la fe y solamente a través de la fe, y por otros medios es una insensatez, dice Pablo. Buscar la seguridad de la salvación por tus méritos también es una insensatez, hermano. Si tú piensas que hoy en Cristo, si hoy, una vez que ya has sido salvo, que has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, mereces algo de Dios, estás equivocado, sigue siendo por gracia. Si tú crees que algo de lo que haces, algo de tu obediencia a Dios, va a hacer que Dios te dé, porque estás haciendo eso, estás equivocado.
¿Tenemos que obedecer a Dios? Sí. ¿Los que aman a Dios guardan sus mandamientos? Sí. Pero Él te sigue bendiciendo, te sigue manteniendo firme, te da, si es que te da, por pura gracia. Y si te quita es porque también Él lo quiere, y también gloria a Dios por eso. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, descansemos en esta verdad. Aún todavía quizás estás buscando por tus méritos agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios, obviamente. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. La Escritura nos manda a obedecer sus mandamientos. Pero no por eso Dios está obligado a darte. Dios te bendice por pura gracia. Dios tiene un lugar reservado en los cielos para su iglesia por pura gracia. Por pura gracia. Descansemos y gocémonos en la gracia que Dios, que nos ha sido dada, otorgada en Cristo, y vivamos agradecidos. Ya lo he dicho varias veces y suena cómico, no seamos bautristes, hermanos, podemos jugar, podemos divertirnos, podemos gozarnos. No hace falta que estemos todo el tiempo así estructurados. Tenemos libertad en Cristo, sin pecar, sin ser de tropiezo. Gocémonos en la salvación, en esta realidad, y en la esperanza, y en la herencia, en las promesas. Y aferrados a esta promesa, a esta verdad, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu con minúscula. No del Espíritu de Dios, de nosotros, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Estimados, cuando vino Cristo se cumplió la promesa de Dios dada a Abraham, que Dios había prometido una simiente, y esta simiente iba a nacer de una mujer, Génesis 3:15, iba a derrotar a Satanás. Iba a derrotar el pecado, iba a derrotar la muerte. ¿Somos llamados a la obediencia? Sí, claro que sí, por causa de Cristo, por este pacto, para ser un pueblo diferente para la gloria de Dios. ¿Qué te preocupa, hermano? ¿Una enfermedad? ¿Tu seguridad económica? ¿Qué te preocupa? Aférrate al ancla segura que es Cristo, a sus promesas. Son el mejor remedio para nuestras almas, para su pueblo. Suceda lo que suceda, hermanos, estamos firmes en sus promesas. Creemos en la perseverancia de los santos. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Suceda lo que suceda, mantengámonos firmes. La profesión de nuestra esperanza, la profesión de lo que hemos dicho, soy hijo de Dios. He creído en Cristo, me he arrepentido de mis pecados, la gracia de Dios me ha alcanzado, he alcanzado a Cristo, he nacido de nuevo, soy nueva criatura. Mantengámonos firmes en lo que somos, hijos de Dios, herederos, linaje escogido, un pueblo, judíos y gentiles. Sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa. Y considerémonos los unos a los otros, esta es la exhortación, para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, no dejando nuestra congregación, porque crees que allí no hay amor. O lo que se te venga a tu mente y a tu corazón. Mentira de Satanás. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra promesa del Señor. Cristo viene. Cristo viene. Mira a Cristo, Él no falla. Para terminar, Juan 6. Juan 6, versículo
39 y 40. Juan 6, versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre. Esta fue la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, tenemos esta esperanza también y esta promesa. No te aferres a lo terrenal, no te aferres ni ilusiones con promesas vanas de políticos, de tu jefe, de lo que sea, sino aférrate a Dios y a Cristo, a su palabra, a sus promesas, al pacto que hizo enviando a su Hijo Jesucristo a morir por un vil pecador como tú y yo. Considerémonos al amor, a las buenas obras, no dejando nuestra congregación sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. El Señor les bendiga, hermanos.